Cuba Información. Ya sabemos lo que hacen los medios de comunicación con las noticias referentes a Cuba. Y en este caso traemos a colación uno de esos índices que los medios pues no le dan prácticamente ninguna importancia, seguramente porque no les interesa, que es el Índice Global de Paz, elaborado por el Instituto de Economía y Paz de Londres. O sea que no es ni siquiera un índice elaborado en Cuba, ni mucho menos. Y sin embargo, en este índice, pues Cuba no sale nada mal parado. Y esto es muy interesante, así que vamos a comentar. Bueno, es como tú decías, este indicador está elaborado por el Instituto de Economía y Paz de Londres, que en los últimos 5 años ha venido evaluando, por ejemplo, los niveles de democracia, inestabilidad política, corrupción pública, educación, bienestar material, criminalidad y respeto a los derechos humanos. Hay que decir y subrayar, y tú lo anticipabas, que no tiene esto una orientación alternativa ni contraria al sistema global, ¿no?, capitalista, ¿no? Al contrario, estamos hablando de una institución del propio sistema, estamos hablando de un indicador para el cual se ha contado con la opinión y con las orientaciones de organizaciones digamos, bien vistas por este sistema económico, social, político internacional, avalado por el poder internacional, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Columbia, empresarios como Ted Turner, organizaciones como Amnistía Internacional o inclusive gente como el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, incluso el Dalai Lama, ¿no? Bueno, pues en este índice que valora toda esa serie de cosas que hemos dicho antes, Cuba, por ejemplo, tiene mejor puntuación que Estados Unidos, ¿no? Y esto es algo que llama la atención, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de que en esto se mide no solamente los niveles de democracia, donde supuestamente, según el sistema global, Estados Unidos tendría que ganar por goleada a un lugar como Cuba, que supuestamente es una dictadura, sino incluso estamos hablando de un indicador que mide también cosas como el derecho a la propiedad privada. Entonces, incluso haciendo un compendio de todo esto con indicadores como los niveles educativos, niveles de analfabetismo, etcétera, 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 resulta que Cuba saca ventaja a Estados Unidos pues por casi 20 puntos. Estamos hablando de que a Cuba le asignan el lugar 67, mientras a Estados Unidos se le asigna el puesto 82. Y hay que recordar que Estados Unidos es una potencia, es la primera potencia económica mundial y tiene un Producto Interior Bruto, yo ahora mismo no me acuerdo, pero puede ser perfectamente 100, 200 veces superior al de Cuba o más, ¿no? Bueno, muy buenas noches, amigas y amigos que están en sintonía. Un feliz 2012 para todas y todos. Pues es curioso el índice José, muy curioso, porque este es un índice que, bueno, está orientado fundamentalmente, según dice la nota, a mostrar la relación entre la prosperidad económica y la paz. O sea, la relación. Eso partiendo de los preceptos y los parámetros políticos, culturales, sociales, económicos de la sociedad burguesa, la sociedad capitalista. Y desde luego aquí hay que ver el interés con que se hace este instituto hace esta lista, ¿no? Y hay que decir que los primeros países, o sea, los países considerados con más paz y estabilidad, según este indicador, son Nueva Zelanda, que está en primer lugar, seguido de Dinamarca, Noruega, Islandia, que en el año 2008 ocupaba el número 1, y Austria. Y llama la atención en esta lista que un aliado tan estrecho y un apéndice, digamos, del imperialismo norteamericano a nivel mundial, como es Israel, anda en el lugar 145 según este índice. Señalar que en el continente americano el primer lugar lo ocupa Uruguay, el último lo tiene Colombia, aliado firme y pieza fundamental en la estrategia geopolítica del imperialismo norteamericano en la región. Y decir que, bueno, Cuba supera a Estados Unidos en todos aquellos indicadores que reflejan condiciones concretas para el bienestar humano y social. Es decir,
que en el tema de los indicadores sociales, lo que atañe a lo que es al desarrollo, bueno, el desarrollo social supera claramente a Estados Unidos y, bueno, dice que la superpotencia hegemónica sí supera, en este caso a Cuba, a aquellos indicadores que refieren privilegios y ventaja para el gran capital. Esto es sintomático. Estamos hablando exactamente de dos modelos perfectamente diferenciados de no solo desarrollo económico, sino de desarrollo y políticas sociales, y donde yo voy, y el análisis que tenemos que hacer o debemos hacer es qué es lo que realmente se puede catalogar, valorar como democracia y como respeto a los derechos humanos. Aquellas políticas que van en desarrollo o en mejoramiento de la calidad de vida para todos los ciudadanos de un país y un pueblo, donde existe una verdadera participación en de ese pueblo en aquellos asuntos que atañen a su vida, aquellas cuestiones importantes que sean de trascendencia para su vida, o aquello que beneficia a los bancos, a las multinacionales, al gran capital en definitiva. ¿Qué cosa? Ahí es donde está la pregunta y el análisis que debemos hacer, y entonces podemos decir que todos estos ataques a Cuba, a la revolución cubana, que es al pueblo cubano, a la mayoría del pueblo que la apoya, que la defiende y la desarrolla, pues no es más que una patraña más de ese imperialismo y sus lacayos occidentales por interés geopolítico, geoestratégico, y no tiene nada que ver ni con derechos humanos ni con democracia. Sí, bueno, yo iba a hacer simplemente un comentario. Bueno, estaba leyendo un comentario que se me ocurre como una crítica al índice este, ¿no? Un índice que, como hemos remarcado, está hecho en función de los parámetros o estándares de una economía de mercado capitalista y de una sociedad burguesa liberal con sus instituciones, ¿no? Bueno, pues estaba leyendo que los países considerados con más paz y estabilidad son Nueva Zelanda, en el primer lugar, seguido de Dinamarca, Noruega e Islandia. La primera imagen que me ha venido, bueno, quizás se puede decir que es un poco demagogia, ¿no? Pero lo primero que se me ha ocurrido es pensar en la masacre que hubo en Noruega, ¿no? Por esta persona ultraconservadora que mató, lo que choca un poco con estabilidad y la paz, ¿no? ¿En qué se basará este índice para decir que Noruega está en los primeros lugares? O en Islandia, que también habría que mirarlo si eso es estabilidad o no, pero con este tema de la crisis, cómo han resuelto el tema de la crisis financiera y económica que ha habido en Islandia, como afecta a muchos países en las que hay políticos se han ido a la cárcel, ha habido una revuelta social que no conozco en profundidad, pero bueno, esto cuestionaría un poco qué criterios de estabilidad sigue este índice, ¿no? Pero bueno, aún así lo que queremos remarcar es que incluso cuestionan este índice, que desde luego no procede desde una perspectiva alternativa que cuestione algunos de los principios o dogmas de la sociedad liberal, pues aún así Cuba sale bastante bien parada, incluso mejor que Estados Unidos. Y por ejemplo, uno de los aspectos que mide este índice es niveles de democracia, ¿no? Bueno, este sería un ejemplo de por qué, según este índice, Cuba saldría perjudicado. Sin saber a ciencia cierta cuáles son los criterios que establece este índice para medir los niveles de democracia, estoy seguro que da por hecho que la democracia es un sistema en el que existen la supuesta división de poderes, en la que existe varios partidos políticos, etcétera. Se asume que eso es la democracia y no hay otras posibilidades ni otras formas de medir la democracia. Este sería un aspecto en el que sin duda Cuba, al ser evaluado, ha salido perjudicado más que Estados Unidos. Bueno, este sería un ejemplo, pero hay muchos y en el cómputo global se ve que Cuba sale incluso mejor que Estados Unidos. Así que bueno, es un ejemplo que, aun midiendo con estos índices con los que podemos discrepar, Cuba sale bastante bien parada. Luego algo de cierto habrá en esa otra realidad que muchas veces queremos mostrar de logros de Cuba en muchos terrenos. Bueno, yo quería, pero disculpa un momentico, es que el tema de la democracia a mí es que chirría tanto, y más cuando lo enarbolan estos politiqueros de liberales, burgueses, de que estamos acostumbrados a escuchar, aplican democracia a todo, y ya es vacían de contenido esta expresión o esta definición que ha sido, bueno, objetivo de lucha de generaciones de pueblo a lo largo del mundo. Y hay que decir que la definición de democracia
al igual que los derechos humanos, no son categorías absolutas, no son definiciones absolutas. Y por ejemplo, esto es para la audiencia, para que conozca, porque y con lo que respecta a Cuba, pues lógicamente nosotros defendemos nuestro modelo de desarrollo democrático y revolucionario. La democracia en Cuba existe, y existe atendiendo a nuestra historia, a nuestra cultura y los valores que ha desarrollado y creado el pueblo cubano. Existe la democracia formal, por ejemplo, que es la que hay en el Estado español y en la mayoría de los países de Europa Occidental. Existe la democracia popular, existe la democracia social y económica. Es decir, que estamos hablando de la democracia, efectivamente no es una categoría absoluta, no es una definición absoluta, pero para el imperialismo y para Occidente, ellos se han apropiado de esa definición como algo único e incluso dictando la forma o cómo debe ser los sistemas políticos de los países a los cuales ellos van contra sus intereses. Es decir, que el tipo de democracia que les sirva a ellos seguir la política neocolonial que es lo que le permite mantener su hegemonía a nivel global. Ahora lo estamos viendo estos días en eso que es una verdadera caricatura de la democracia, como son las elecciones primarias en Estados Unidos, ¿no? Donde los republicanos hay 5 o 6 candidaturas. Quien gana es el más millonario, el que tiene más apoyo económico detrás, quien tiene las prebendas de grandes grupos mediáticos, y realmente no, o sea, y estamos hablando incluso de candidatos de la derecha, candidatos del poder dentro del poder, o sea, no vayamos a pensar que luego existen posibilidades de que de otras alternativas políticas más allá de ese poder económico, de ese poder mediático. No lo hay. Entonces, Estados Unidos realmente representa la caricatura absoluta de la democracia, ¿no? Donde existen 2 grandes partidos políticos muy vinculados al poder económico, financiero, militar tradicional, con determinados matices en cuanto a diferencias, pero que finalmente son como si fueran un partido único, ¿no? Y eso lo decía Raúl hace un año y pico, ¿no? Me acuerdo que hablaba de esto, que realmente Estados Unidos existe un partido con 2 marcas. No, y aparte de eso, la cantidad de millones de ciudadanos que están excluidos, o sea, unos que no votan porque no creen en el sistema político, y otros que están excluidos y que han excluido las votaciones. El ejemplo claro en las elecciones de 2002 con el pucherazo de George Bush, hijo. Así que vamos a hablar con propiedad y tenemos que decir que afortunadamente y lógicamente no es perfecto, y en eso estamos, de seguir avanzando y progresando también en el desarrollo de la participación del pueblo cubano, pero hay que decir que la democracia en Cuba, revolucionaria, participativa, pudiéramos decir, un ejemplo incluso en América Latina. Y a nivel global vamos a ver cuántos países y cuántos pueblos tienen la posibilidad de discutir y de proponer medidas o criterios que sobre temas tan cruciales como la misma economía, como se ha hecho en Cuba recientemente, cambios económicos, cambios estructurales, etcétera.